La obra donde él estaba a punto de soltar el llanto y en el silencio del teatro sonó un celular a todo tanto. Entonces se perdió la magia. Como hoy queremos que se viva un poquitico esa magia aquí, les rogamos el favor que coloquen sus celulares en vibración. Si los pueden apagar, no los pueden apagar, qué bueno sería, pero si no, por lo menos que le bajen el volumen para que no suceda lo que les acaba de contar la historia. Como les decía, mi honor hoy es presentar a la oradora. Ella es ingeniera administradora, tiene una especialización en gerencia estratégica, ha trabajado por varios años en diferentes empresas del país, pero sobre todo el último empleo que tuvo fue una multinacional grande. Se desempeñó ahí en varios cargos directivos y actualmente es dueña, aparte de que realiza este proyecto empresarial, también es dueña de una empresa de tecnología. Ella actualmente hace el negocio con su hermano y los dos tienen un nivel dentro del negocio que se llama Esmeralda, que también para los invitados ella hablará un poco de qué trata ese nivel dentro del negocio. Entonces, sin más preámbulos, les pido el favor que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a nuestra oradora de hoy, Viviana Ochoa. ¿Cómo estamos hoy? Listo, yo estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias a Mauro y a Ana por esta invitación. Y bueno, para iniciar yo quisiera saber cuántos invitados tenemos en esta noche. Levántenme la mano, por favor. Listo, tenemos muchos invitados. Bienvenidos. Bienvenidos a disfrutar de esta charla, bienvenidos a compartir con nosotros. Bienvenidos para que aprendamos juntos y crezcamos en algo diferente. Y entonces, para iniciar, yo quiero contarles un poquito de dónde vengo yo. Entonces, yo vengo de trabajar durante 12 años en la era industrial y trabajar en una gran multinacional a la cual quiero muchísimo. Pero aparte de eso, también mientras estaba en la multinacional, con unos socios, realizamos o desarrollamos una empresa de consultoría que terminamos en tecnología. Y yo les estoy contando todo esto porque ahorita en el recorrido de esta historia, en el recorrido de esta charla, vamos a ver por qué fue impactante ese conocimiento y por qué es bien importante si tú hoy en día, en donde estés, si estás estudiando, si estés trabajando, que estés dando lo mejor de ti y estés absorbiendo toda esa información, porque todo eso te va a ayudar para tus negocios. Y entonces vamos a iniciar con algo que yo llamo un proceso de pulido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente, si tú estás en una empresa, ya sea o como empleado o como empleador, entonces ya sea que a ti te están haciendo un proceso de pulido o tú vas a hacer un proceso de pulido con tu jefe. ¿Y cuál es la razón? Cuando tú haces parte de una empresa, es importante que tú empieces a cumplir unas características para que esa empresa en donde estés crezca. Y es importante que tú empieces a moldearte también en esa empresa para que tenga buenos frutos. Y si estamos pasando al lado de que tú tienes empresa actual, y yo quiero saber en este auditorio actualmente quién tiene empresa propia, levántenme la mano. Excelente, excelente, porque todas las personas que tienen empresa propia también van a entender un poquito de esta parte de que el proceso de pulido puede que ustedes no lo estén haciendo a sí mismos, pero sí lo están desarrollando a los demás. Y eso es positivo y eso es bueno. Es más, es necesario para que una empresa funcione. Y entonces de repente tú llegas a la empresa y te dicen, bueno, vamos a hacer la analogía con esta ropa. ¿Me están escuchando bien los de atrás? ¿Sí? Listo. Entonces resulta que vamos a hacer la analogía con esta ropa. Vamos a suponer que todos los que estamos acá somos esta ropa. Y entonces empezó el proceso de pulido. Y entonces el primer proceso de pulido es capacitación técnica. ¿Qué es lo que pasa cuando tú llegas a una empresa? Tú de pronto saliste de una universidad o saliste del colegio y llegas a una empresa.
Y entonces esa empresa te dice, es necesario que tú sepas, que tengas estos conocimientos para que tú puedas o vender un servicio, o vender un producto, o trabajar en el área de producción, o en el área de logística. Entonces te dan un proceso de capacitación, y eso es lo que llamamos capacitación técnica. Entonces tú llegaste con una roca como la que acabamos de ver, pero te hacen un primer proceso de pulido, y ahí es cuando te dan toda esta información, la cual va a ser muy necesaria para tu desarrollo. Y entonces después en la empresa te dicen que entonces es muy importante que tú, para que llegues a ser un buen empleado, no estés pensando solamente en el dinero, sino que si tú quieres lograr ser un excelente empleado, da lo mejor de ti, y si es necesario quedarte horas adicionales en la empresa, pues es muy bueno que lo hagas, pero no pensando en que vas a ganar horas extras. Y entonces todo el mundo nos metemos en ese proceso de pulido. Y ahora me voy a pasar, si tú eres dueño de empresa, ojalá que todos tus empleados estén pensando que no es necesario que tú les pagues horas extras, sino que qué rico, tú dirías, qué rico que todos los empleados trabajen todo el tiempo conmigo hasta altas horas de la noche y no estén pensando en un ingreso adicional. Y entonces si seguimos en otro proceso de pulido, vamos a seguir en que te están diciendo, trabaja muy duro para que puedas descansar 15 días al año, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos las vacaciones. Y entonces en esos 15 días vas a tener un descanso en donde vas a disfrutar con tu familia y con tus seres queridos. Y entonces tú te metes en ese proceso y te van puliendo y tú vas entendiendo que qué rico, vamos a trabajar el resto de los días del año para poder tener una satisfacción de 15 días y estar descansando ese tiempo. Y entonces seguimos con el siguiente proceso de pulido, y entonces nos damos cuenta que el mayor tiempo que pasamos en una empresa tradicional o en tu propia empresa, que tus empleados están en tu propia empresa, es el mayor de los tiempos. Y entonces ahí analizamos que tal vez esa familia o hogar a la que tú llamas es tu segundo hogar, porque tu primer hogar es donde tú laboras. Entonces yo también entendía en todo ese proceso de pulido que tuve durante los 12 años en la multinacional, que era muy necesario disfrutar de mis compañeros, que era muy necesario disfrutar de todos los que tenía al lado para que ese día a día fuera bueno, ¿cierto? Y entonces tú dices, listo, esta es mi familia número 1, y mi familia número 2 se convierte en tu hogar, porque realmente llegas por la noche, compartes un ratico y al otro día vuelve y juega, vuelve el ciclo. Y entonces nos vamos a seguir el siguiente paso del proceso de pulido. Y entonces en el proceso de pulido siguiente nos dice, mira, es muy importante lo que tú tienes acá. Agradece que tú estás acá en esta empresa, agradece que tienes empleo. Si tú sales de esta empresa, afuera las cosas están bien difíciles, entonces no es tan fácil conseguir otro empleo. Entonces, en ese proceso de pulido entendemos que nosotros no podemos renunciar. Sí puede haber algunas modificaciones en la empresa y en algún momento a ti te pueden decir que ya no te necesitan más, pero que tú puedas renunciar, eso todavía no está en la cabeza, ¿cierto? O sea, no está en ese proceso que te meten en el proceso de pulido. Y entonces, con todo esto, llegamos a que tú eras la roca que estaba allá y entonces nos convertimos en la roca que estamos viendo acá, en el después. Y tenemos, ¿cómo les parece ese proceso de pulido? Está bueno, porque nos dieron conocimiento, porque nos hicieron entender que es importante lo que tenemos, a valorar el trabajo, porque nos dieron a entender también que es importante que disfrutemos esos 15 días que vamos a tener al año. Y si tú eres dueño de empresa, estoy segura que también estás haciendo ese proceso de pulido, porque yo también lo hice. Porque ahorita en la presentación
aclaración que me hacían, yo no solamente estoy en la multinacional, sino que tengo una empresa de consultoría con unos socios, pero también tuve un restaurante, y en ese restaurante también tuve colaboradores. Y yo también hice un proceso de pulido con mis colaboradores para poder lograr de que el restaurante funcionara, que el restaurante tuviera metas, que el restaurante tuviera las utilidades que nosotros estábamos buscando. ¿Listo? Y entonces cuando vamos entendiendo ese proceso, listo. Cuando vamos entendiendo ese proceso, entonces llegamos al resultado. Entonces, si ya estamos pulidos, si ya hicimos todas estas modificaciones, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, el resultado para la empresa. Entonces eres productivo, entonces eres eficiente. Entonces de repente tienes la camiseta puesta, y la camiseta puesta no sé si a muchos les ha pasado, pero la camiseta puesta es: si hay alguna actividad de la empresa, primero la empresa, después mis actividades personales o familiares. A mí sí me pasaba, durante esos 12 años yo fui muy juiciosa y yo tenía la camiseta puesta con la multinacional. Y luego yo también trataba de que mis colaboradores tuvieran la camiseta puesta conmigo. Y entonces también, ¿a qué llegamos ahí? Al logro de las metas. Si tú tienes ese proceso de pulido y estás logrando todo esto, estás llevando a que la empresa en la cual estás llegue a las metas propuestas, y entonces llegue a los resultados, y entonces incremente la facturación de la empresa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa cuando tú estás ahí? Cuando tú estás ahí, llegas a un reconocimiento del empleado del mes, y eso es maravilloso, porque tú eres exitoso empresarialmente, ¿cierto? Tú eres exitoso en esa empresa, tú eres exitoso como empleado, tú eres exitoso porque estás sobresaliendo a los demás compañeros de trabajo, y te debes de sentir súper bien. Y yo los invito que si hoy, en este momento, están como empleados en alguna empresa, súper, o sea, lleguen a obtener ser el reconocimiento del empleado del mes. ¿Listo? Pero entonces resulta que como eres el empleado del mes, eres el que más sabe, el que tiene mayor conocimiento, el que tiene mayor información. Y como ahorita yo les contaba, que yo tengo una empresa de consultoría, y entonces a las empresas de consultoría, las empresas grandes, nos contratan para que analicemos los procesos. A nosotros nos contratan para decir: venga, mírenme cómo tengo la empresa hoy y cómo debo de modificar mi empresa para ser más productiva. Y entonces imaginémonos con quién me sientan a mí, yo como empresa consultora, a quién me sientan al frente. ¿Al empleado del mes o al empleado que no sabe nada? Al empleado del mes. Y entonces efectivamente, llegan los dueños de la empresa o los accionistas y dicen: súper, entonces te contratamos a ti para que por favor nos evalúes la empresa, porque es que está llegando una competencia muy fuerte de China, y entonces los chinos nos están robando una parte o nos están captando una parte de nuestros ingresos, y entonces nosotros queremos que nuestra empresa sea más competitiva. Entonces por favor haznos este proyecto y te vamos a aceptar al empleado del mes. Y entonces miren lo que pasaba. Yo no sé si ustedes han estado a un lado o al otro, yo estaba en los dos. Entonces yo estuve en el lado en donde cuando trabajaba en la multinacional, yo estaba ahí y nos llegaban las empresas consultoras y yo veía cómo todo el mundo se moría del susto porque uno no sabía qué iba a pasar con esos revolcones. Ahora yo estoy en el lado que yo soy la empresa consultora y yo estoy llegando a tu empresa a analizar qué es lo que debemos de mejorar. Y hoy en día veo los ojos de susto, veo los ojos de terror, porque el que tengo al frente le da miedo de darme la información porque me está viendo como la competencia de él, porque me está viendo de que yo en cualquier momento con esa información la voy a coger, la voy a transformar, y lo que voy a hacer es de pronto decir: tu puesto ya no es necesario. ¿Les ha pasado eso? ¿Quién aquí ha estado en un proceso con una empresa consultora? Levántame la mano.
Muchos, o sea, muchos yo creo que están sintiendo lo que yo les estoy contando. Entonces yo aparezco como el ogro de la película, ¿cierto? Pues resulta que ese empleado del mes, a mí no me sientan al frente gente sin capacidades, me sientan al frente gente con mucha capacidad, pero ¿saben qué es lo más triste? Sin un plan B. Me sientan al frente gente que solamente se ha dedicado a ser el empleado del mes para esa empresa, pero no ha pensado en él, solo en la empresa en donde trabaja. Y entonces es ahí, cuando yo empiezo a analizar qué es lo que pasa en la empresa. Y entonces a mí me muestran la empresa y yo le digo a los dueños o a los accionistas, imaginémonos que este es el equipo de trabajo que usted tiene. Y miren qué es lo que está pasando ahí. Ustedes que ven en las rotas, ¿son diferentes? ¿Son iguales? Son iguales, ¿cierto? Listo. ¿Por qué? Porque hicieron un proceso de pulido, porque estamos hablando de la misma empresa. Entonces todas las personas empiezan en ese proceso de pulido, entonces todas son iguales. ¿Y todas son buenas? Sí. Ahorita en los análisis que hemos hecho en las empresas que estamos actualmente, yo les voy a decir algo. Hoy en día no hay gente mala en las empresas, porque como no hay tantos cargos hoy en día, todos los que estén hoy en día trabajando es porque son muy buenos. Hoy en día todos son muy buenos y exitosos en el cargo donde estén. Y eso se los quiero dejar claro, porque anteriormente, cuando había revolcones, uno pensaba que en esos revolcones de las empresas se iba el malo. No, hoy en día, es más, se van los mejores. ¿Y saben por qué se van los mejores? Porque son los que tienen mayor salario. Entonces yo prefiero trabajar con un joven que acabo de salir de la universidad y que me cuesta 900.000 pesos, que trabajar con una persona de mucha experiencia, pero me cuesta 10 millones. Entonces cuando hacemos ese análisis, encontramos que en ese equipo de trabajo vamos a elegir 3 personas de ahí. Porque yo como consultora me siento al frente de la junta directiva, de los dueños, de los accionistas y les propongo lo siguiente. Y les digo, solamente necesitamos 3 personas con el perfil que ustedes ya hicieron, con el proceso de pulimiento que ustedes ya desarrollaron, pero le vamos a agregar tecnología. Y si le agregamos tecnología, yo le voy a asegurar y le paso un proyecto de que usted va a incrementar sus utilidades en un 60%. Les hago una pregunta, si ustedes fueran los dueños de la empresa, ¿ustedes me contratan? Total. Me contratan felices. Y fuera de eso, que con seguridad les voy a presentar un proyecto que si eso no funciona, les devuelvo la plata o no me pagan. Así de claro es. Entonces imagínense lo que está pasando acá. Y de repente, tú fuiste el empleado del mes. Pero miren lo que está pasando allá. El empleado del mes fue elegido. No fue elegido. El empleado del mes no fue elegido y no por malo, como les contaba ahorita. El empleado del mes simplemente no fue elegido porque en ese revolcón decidimos que se quedaban, que como todos eran buenos, se quedaban los de menor salario. Porque de esa manera podíamos tener mejores utilidades al final del proceso. Y como lo vamos a unir con tecnología, la tecnología hoy en día nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo y nos ayuda mucho a tener resultados rápidos y de confianza. Y yo, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque muchos, hay veces nos quedamos en que la era industrial es para toda la vida, pero los procesos de tecnología son maravillosos y nos ayudan mucho a modificar estos procesos y nos ayudan mucho a evolucionar y a ser más productivos. Entonces también ahí nos tenemos que tocar. Y nos tenemos que tocar porque miren lo que pasó en esta historia. En esta historia pasa que entonces estás tú y entonces estás solo. Y entonces te ves que ya esa empresa te dijo, ya no te necesitamos más, muchas gracias por todo este tiempo. Y te quedas acá parado y tú dices, ¿y para dónde como? ¿Y para dónde como? Porque no tienes un plan B. Y entonces acá es bien importante y el primer punto que yo les quiero dejar esta noche es, no importa lo que tú estés haciendo actualmente, no importa si te gusta mucho o no te gusta tanto, pero siempre piensa en ese plan B. El plan B es bien necesario. Es muy necesario que tú no dejes todos tus ingresos que vengan de la misma fuente.
Pero entonces resulta que en este ejemplo, esta roca con la que estamos haciendo la analogía no tenía plan B porque nunca le habían contado esta charla que estamos haciendo hoy. Y entonces ella dice, bueno, yo tengo una plata ahí de la indemnización, eso me va a durar un tiempo. Entonces lo que yo voy a hacer es mandar hojas de vida y buscar a dónde caer, en qué empresa voy a caer. Y entonces empieza a mandar hojas de vida. Y resulta que empieza a mandar hojas de vida y llega a la primera hoja de vida. Y si ustedes se dan cuenta, miren que son rocas diferentes. ¿Y qué significa eso? Que como son empresas diferentes, son procesos de pulido diferentes. Entonces tú llegas a la primera empresa y tú dices, mira, yo soy esto y tengo todas esas características. Y la primera empresa te dice, eres excelente, pero no cumples con el proceso de pulido que nosotros necesitamos porque tienes más de 30 años. Acá estamos adquiriendo personas de generación Y solamente. Entonces tú dices, bueno, entonces vámonos para la segunda empresa, no importa. Y nos vamos para la segunda empresa y encontramos que en la segunda empresa, si ustedes se dan cuenta, es otro proceso de pulido. Y entonces en esta segunda empresa nos dice, mira, sabes mucho, tienes mucho conocimiento y mucha experiencia, pero nosotros necesitamos 3 idiomas y tú solamente manejas español e inglés. Entonces cuando estudies el tercero puedes volver. Listo. Entonces nos vamos y empezamos a luchar y a mandar más hojas de vida y llegamos a la tercera empresa, pero miren otra vez lo que pasa. Es una empresa que tiene otro proceso de pulido muy diferente al que tenemos nosotros. Y entonces esa empresa llega y nos dice, mira, muy bueno todo el conocimiento que tienes y la experiencia, pero te falta la maestría. Cuando termines la maestría puedes llegar otra vez. Ya nos imaginamos, cuando terminemos la maestría, ya de pronto no cumplimos es por la primera condición, ¿cierto? Y entonces nos vamos para la cuarta empresa, y entonces ya hicimos maestría, sabemos 3 idiomas, sabemos de todo, y en la cuarta empresa te dicen, excelente, tienes una hoja de vida impecable, pero estás sobreperfilado. Entonces acá no te podemos aceptar en esta empresa porque simplemente de pronto vas a estar un tiempo limitado y después te vas porque vas a seguir buscando otras opciones porque no te podemos pagar mucho. Entonces ya vieron lo que estamos viviendo acá. Procesos de pulido que cada empresa necesita. Es más, eso que estamos viendo no es que sea malo, es necesario. Esto que estamos evidenciando acá, yo creo que todos los que han vivido la era industrial, yo creo que están de acuerdo conmigo de alguna manera lo han vivido, pero esto es necesario para que las empresas sean buenas, evolucionen y seamos competitivos. Entonces de repente, esta empresa, esta persona que eres tú, que tienes un proceso de pulido, pero que no sabes para dónde coger porque no tienes plan B, entonces dices, y entonces ahora, ¿qué hago? Y con toda esta información, yo no le he hablado de mi hermano, pero mi hermano hace el negocio conmigo. Mi hermano es una persona muy joven, para los que no lo conocen, tiene actualmente 22 años y todos los negocios lo hacemos juntos. Y entonces mi hermano no ha tenido procesos de pulidos en la era industrial. Pero pues yo sí, yo llevo 12 años en este cuento. Y ahora con la empresa consultora también he podido evidenciar esos procesos de pulido. Pero entonces resulta que nos sentamos él y yo y aparece este modelo económico del network marketing. Y entonces para mí esto era nuevo. Entonces yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, yo vengo de una área industrial muy diferente, yo vengo de un proceso muy diferente. Y entonces en ese proceso del network marketing aparece lo que llamamos el equipo de alto rendimiento. Y entonces aquí aparece alguien que nos muestra el negocio, que muchos lo conocen, que es Daniel Ortiz, y es una persona espectacular y es un gran mentor, y nos dice que es que hay una economía diferente, hay un modelo económico diferente en esta era. Y entonces detrás de Dani empezamos a conocer a Mauro Correa y a Ana María Chavarría, que son los grandes mentores. Y entonces ellos nos dicen que acá hay una construcción de equipo de alto rendimiento y que en el equipo de alto rendimiento estamos hablando de sueños. Y a mí esa palabra me pareció muy rara, porque yo en la era industrial pues
la verdad yo no había manejado el tema de los sueños. Para mí simplemente pues eran finanzas, producción, logística, pero sueños, eso no existía para mí. Entonces empecé a cuestionar qué era eso de los sueños y empecé a cuestionar qué era eso de la libertad financiera y qué era eso de calidad de vida. Y entonces ahí empecé a entender que se había algo diferente de todo ese proceso de pulido de los cuales les estaba hablando ahorita. Y entonces estos mentores nos explican a Alejo y a mí que es que tú puedes soñar y no solamente el sueño depende de tu ingreso, sino que tú pones las metas. Y estos mentores nos empiezan a explicar que es que la calidad de vida es esa combinación de tiempo y dinero que tú necesites. No todos los que estamos en esta sala necesitamos el mismo tiempo y dinero que el del lado. Todos tenemos un tiempo diferente o un ingreso diferente para tener la calidad de vida que hemos soñado. Pero entonces también en ese estudio o en esas capacitaciones que teníamos con nuestros mentores, también nos empiezan a explicar que existen los ingresos pasivos. Y para mí los ingresos pasivos era simplemente como para los artistas. O sea, yo decía, ingreso pasivo, eso no existe. Para mí todo es ingreso activo. Yo me levanto de la cama, voy a trabajar todo el día y me pagan por eso. O yo voy a una empresa, le doy la consultoría y me pagan por eso. Para mí no existe el ingreso pasivo. Entonces ellos dicen, sí, tú haces un esfuerzo diferente, tú haces una actividad diferente y esos ingresos van a existir para toda tu vida. Y eso me pareció maravilloso. Y entonces después también hablamos de valores y me empezaron a hablar de valores de familia, de libertad, de recompensa y de esperanza. Y entonces yo decía, qué chévere, porque yo vengo de una familia llena de valores y me gusta mucho trabajar con gente o con empresas que tengan valores y que tengan una misión para ayudar a los demás. Y entonces ahí también hablamos de liderazgo. Y en ese punto me quiero parar un momentico, porque todos los que hemos trabajado en la era industrial manejamos un liderazgo muy diferente o un trabajo en equipo muy diferente. Yo, desde que me acuerdo, generalmente tuve equipo de trabajo, pero que era el equipo de trabajo. A mí me decían, tú vas a hacer este cargo y vas a quedar responsable de estas personas. Yo no elegía a las personas y esas personas no me elegían a mí o como jefe o como líder. Simplemente digamos que nos organizaban en equipo y nos organizaban para que yo fuera la líder, para que yo liderara ese equipo. En la empresa tradicional, ¿tú por qué sigues a alguien? ¿Porque lo admiras mucho o porque tal vez te toca seguirlo porque no quieres perder el empleo, cierto? ¿La primera o la segunda? Más que todo la segunda. Que después en el transcurso te encuentras buenos líderes, claro, como también te vas a encontrar otros que no son tan buenos, ¿cierto? Pero si te encuentras los que no son tan buenos, igual tú los sigues, porque tú dices, yo no voy a dejar la goterita, yo no voy a dejar lo fijo que tengo acá, lo fijo entre comillas, por lo que hablábamos ahorita, del empleado del mes, y miren de lo que terminó la Roquita, sola, súper bien perfilada, pero ya no cabía en otras zonas. Y que solamente hizo un proceso de pulimiento para la economía de otros, no hizo un proceso de pulimiento para ella misma. Y entonces luego también empezamos a hablar de que hay unas inteligencias, y entonces me hablaron de inteligencia emocional y de la financiera. Y yo de la inteligencia emocional ya había estudiado, porque en ese proceso de pulimiento en la multinacional me desarrollaron como coach, que lo quiero mucho del proceso y lo admiro mucho. Pero nunca me habían hablado de la inteligencia financiera, y era financiera en la empresa. Pero ¿qué pasa? Financiera de balance, financiera de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, pero no de inteligencia financiera. Y hoy en día, que estoy en contacto con tanta gente, y sobre todo gente en Colombia, me doy cuenta que colombianos realmente nos falta mucha inteligencia financiera, porque si nos ganamos 5 millones nos gastamos 10. ¿Alguna de acá le pasa eso? Listo. Entonces, pero acá en el equipo de alto rendimiento, estos mentores me decían, no, y es que acá sí estudiamos, analizamos y nos capacitamos sobre la inteligencia financiera, y eso me llamaba mucho la atención. Y entonces también me empezaron a hablar de esa inteligencia
inteligencia social. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo ayudamos a los demás? Y ahí lo uno también con algo muy bonito que es la obra social. La obra social y cómo impactas tú positivamente al índice de desempleo. Y Alejo y yo hace rato veníamos en un proceso de que queríamos ayudar a mucha gente, pero uno no sabe cómo. Entonces de pronto uno cae en el cuento de que ayudar a la gente es solamente dar dinero. Ayudar a la gente es darte a ti hoy 5.000 pesos, pero lamentablemente hoy te doy 5.000 y mañana me estás pidiendo 10.000, porque no te enseñé a cómo te conseguías esos 5.000. Entonces no sabes cómo conseguirlo, pero como ya ganas 5.000 y como somos colombianos, entonces ya nos gastamos 10.000, entonces ya necesitas que yo te regale 10. Y entonces acá me di cuenta que por medio del equipo alto rendimiento y todo este modelo de network marketing podíamos empezar también a cumplir esa parte que tanto queríamos, y era cómo podemos tocar a los demás positivamente, cómo podemos ayudar a los demás, y ahorita lo vamos a ver cómo. Y entonces también hablamos de ese apalancamiento y duplicación. Yo no entendía eso, apalancamiento y que yo me duplique. Y yo le decía a mis mentores, no, es que simplemente si yo no voy al trabajo, simplemente a mí nadie me hace el trabajo. Y si yo falto un día al trabajo, al otro día mi oficina está repleta de tareas. Hoy en día, como hoy en día soy autoempleada con la empresa de consultoría, entonces también hoy en día si yo no hago el trabajo, nadie lo va a hacer por mí. Entonces yo no entendía esa característica. Pero entonces con todos estos conocimientos que íbamos aprendiendo y que los mentores nos decían, esto es lo que tenemos acá, a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Quiénes de los invitados que tenemos hoy acá les llama la atención todos estos conceptos, aunque no sepan en la profundidad de ellos? Levántenme la mano. Excelente. O sea, casi todas las manos que veo ahorita de invitados me las acabaron de levantar. Eso fue lo que me pasó a mí. Eso fue lo que me pasó a mí. Eso fue lo que me tocó a mí y también tocó a mi hermano. ¿Qué es lo que nos están enseñando todos estos mentores y qué es lo tan grande que tenemos acá? Regálame la siguiente letra. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que el equipo de alto rendimiento no está haciendo un proceso de pulido como lo hacemos en la era industrial. El equipo de alto rendimiento está haciendo obras de arte. Y esa obra de arte eres tú. Y esa obra de arte fue la que yo dije, yo quiero por medio de mis mentores, por medio de todos estos conocimientos, por medio de estos líderes que ya han recorrido un camino, yo quiero también hacer parte de esa obra de arte. Y fuera de eso yo quiero duplicar esa obra de arte. Yo quiero llegar a que mucha gente no se quede en proceso de pulido. Si tú estás en proceso de pulido actualmente, disfrútalo, porque igual todo eso te va a ayudar. Y te va a ayudar también para entender que esto es muy valioso lo que tenemos acá. Y entonces, con todo esto yo dije, chévere, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para yo poder hacer parte de la obra de arte? ¿Y qué hay que hacer para yo poder ayudar a que también mis socios y mis amigos sean obra de arte? Y entonces ahí es cuando me explican, regálame la siguiente, un concepto que a mí me llenó mucho. Y es un concepto llamado tribus. ¿Y qué es una tribu? Es un concepto muy sencillo, pero van a ver que es muy fuerte y muy, digamos, muy bien desarrollado para uno entender cómo aplicarlo en este modelo económico. Y entonces el concepto de tribus es un concepto en donde somos un grupo de personas que primero que todo nos tenemos confianza, que segundo que todo tenemos una misma comunicación, un mismo lenguaje y que estamos buscando algo. Y entonces cuando me explicaron ese concepto de tribu relacionado con todo lo que les mostré anteriormente, a mí mismo se me vino a la cabeza pues, todas las tribus que yo podía tener en el momento. Y entonces todos los que estamos acá sentados actualmente tenemos tribus, porque yo creo que el solo hecho que estés acá, alguien te invitó. El solo hecho que estés acá compartiendo, alguien pensó en ti. O sea que tú ya haces parte de alguna tribu de esa persona. Entonces, ¿qué es una tribu? Una tribu es tu familia, una tribu es los compañeros del trabajo, una tribu son tus amigos de la universidad, tus amigos del colegio. Eso es una tribu. Los vecinos,
yo creo que en estos poquitos ejemplos que les he contado acá, yo creo que todos tenemos acá muchos ejemplos de sí mismos. Y entonces Alejo y yo dijimos, listo, entonces vamos a montar las tribus de nosotros. Y entonces, ¿cuáles son nuestras tribus? Y yo mismo pensé en mi trabajo, porque yo trabajaba de sol a sol. Entonces yo dije, voy a montar con la primera tribu, la tribu de mis compañeros de trabajo de Medellín. Pero entonces en ese proceso de cumplimiento que tuve en la multinacional me mandó 3 años y medio para Bogotá. Y en ese momento fue muy duro, pero hoy en día digo, gracias a Dios, pasó ese proceso de pulido. ¿Y por qué? Porque en ese proceso de pulido dejé una tribu, que es la tribu de Cundinamarca. Y en ese mismo, cuando me mostraron este modelo, yo dije, perfecto, entonces vamos a montar la segunda tribu. Y entonces mi hermano dijo, súper bueno, entonces yo voy a montar la tribu de la generación Y. Y entonces también yo pensé, yo soy separada y yo amo la familia de mi ex esposo. Entonces yo dije, listo, esa tribu no se puede perder. Vamos a invitar la tribu de mi ex familia. Y entonces también formamos la cuarta tribu. Y acá digamos que son las 4 tribus más, digamos, especiales que les traje hoy. Hoy en día tenemos otras tribus y ojo con las otras tribus que tenemos, con personas que no conocíamos. Es decir, en ese momento que nos mostraron este concepto, yo ni siquiera podía formar esa tribu, porque era una tribu con personas que yo aún no había conocido. Pero en este proceso, tú empiezas a conocer tantas personas y hacer algo que llamamos contacto en frío, que es simplemente hablarle al del lado, aunque no lo conozcas, que de repente empiezas a formar tribus de gente que no conocías. Entonces es bien chévere. Y entonces, ya con este concepto de tribus, mire que acá vamos en un proceso bien bonito. Primero hablamos proceso de pulido de la era industrial, después entramos en lo que nosotros evidenciamos en este nuevo modelo económico, en el modelo económico del network marketing. De esta manera los mentores y los líderes nos dijeron, este es un gran concepto para desarrollarlo, el concepto de tribus. Y entonces yo decía, listo, ¿y qué hay después de esto? Porque después de esto debe haber entonces una facturación o de unos productos o de un servicio. Tiene que haber algo adicional, o sea, ya tenemos como todo el modelo montado, ahora qué es lo que vamos a facturar, qué es lo que vamos a movilizar en este proceso. Y ahí, regálame la siguiente, Alejo. Y entonces ahí los mentores nos dicen, es que nos asociamos con los mejores y nos asociamos con la mejor empresa, con la líder del mercado, nos asociamos con Amway. Y entonces yo ya conocía esa marca. Yo ya conocía la marca de Amway, pero solamente la conocía básicamente como una marca de productos. Una marca que simplemente eran unos productos muy buenos, de calidad y listo. Pero no conocía todo lo que había detrás de esa marca. Y como iba a la era industrial, entonces me empecé a cuestionar, sí, listo, tenemos una marca que maneja unos productos, pero ¿quién maneja la logística? ¿Quién maneja la distribución? ¿Quién maneja la nómina? ¿Quién maneja esos pagos? ¿Quién maneja la garantía, las certificaciones? Y nos damos cuenta que ese socio tan poderoso que es Amway tiene todo lo que les acabé de contar. Entonces es el líder de este mercado del network marketing. Y como yo soy muy financiera, miren esa cifra que tenemos allá. Es una cifra muy poderosa. O sea, no es cualquier empresa, es una empresa que mueve mucha, pero mucha facturación. Y fuera de eso te estás ahorrando toda esa parte administrativa que es tan tediosa. Entonces a mí me pareció genial. Pero aparte de esto también me empezaron a contar que es que yo solamente conocía unos productos de aseo, pero también me dijeron que esta empresa manejaba 3 líneas: de nutrición, de aseo del hogar, personal y fuera de eso de cuidado de la piel. Pero que no solamente pensaba en ella, también me explicaron que esta empresa piensa en los niños y piensa también en una obra social para el mejoramiento de las viviendas de muchas personas. Y eso a mí me tocó 100%. ¿Por qué me tocó? Porque yo se los contaba ahorita que con Alejo siempre estamos buscando maneras y procesos de cómo ayudar a los demás. Y te das cuenta que por medio de esta empresa también lo estás haciendo. Entonces eso me pareció súper poderoso. Y aparte de eso también me cuenta que es que no
nos unimos y nos asociamos con Servientrega. Entonces Servientrega es toda la que te maneja la logística y la distribución del producto. Porque no sé si todos lo conocen que tenemos tienda en Premium Plaza, pero hay gente que le da pereza ir hasta la tienda. Entonces súper chévere, pídela desde tu casa y Servientrega te la lleva hasta allá. Entonces miren que ahí vamos construyendo todo el negocio que te lo está manejando y te lo está moviendo Amway, y por eso es la líder y lleva 55 años en el mercado construyendo todo esto. Y entonces también el equipo de alto rendimiento se asocia con eNetwork, y entonces esta empresa es la que nos maneja todo el plan educativo. Acá están los grandes mentores y los grandes líderes manejando toda esa educación que nosotros tenemos acá. Y parte de ese plan educativo es lo que estamos viviendo en este momento. Esta charla es parte de ese plan educativo en donde estamos evidenciando qué es el modelo del network marketing, cómo lo hacemos por medio de evidencias de alguien. En este caso, pues yo se las estoy contando. Entonces miren que acá está todo el esquema de una poderosa empresa. A mí me pareció súper bueno. Entonces yo con Alejo me senté y yo dije, vamos a hacer esto en serio. Vamos a hacer esto con toda, no vamos a jugar con este negocio, se la vamos a poner toda porque vale la pena. Y entonces, regálame la siguiente, Alejo. Y entonces ahí, pues yo como financiera dije, listo, ya hemos hablado, ¿qué es la empresa? ¿Cómo lo podemos desarrollar por medio del concepto de tribus, que es un concepto muy sencillo? ¿Por qué estamos creando realmente no un proceso de pulido en las personas, sino porque estamos creando una obra maestra y terminamos en la parte de finanzas? Y acá yo les voy a mostrar 3 puntos de finanzas muy rápidos pero muy claves. Y ya digamos, si tú eres invitado, no sabes muy bien las matemáticas del negocio, pues yo te invito a que te sientes con el que te invitó y que vean este detalle. Pero yo acá te quiero dejar como muy claro estos 3 puntos de finanzas. El primero es, si tú tienes una tribu y esa tribu te está facturando 25 millones, de esos 25 millones te vas a llevar 2 millones a tu bolsillo. Y este punto fue bien interesante cuando yo se lo presenté a esos amigos del trabajo, porque ellos me decían, es que uno duplicar el sueldo o simplemente agregarle al sueldo 2 millones de pesos, eso no pasa de la noche a la mañana. O no es tan fácil que tú vayas y le digas a tu jefe que te suba el sueldo en 2 millones. Entonces ellos decían, es perfecto para construir esto con un plan B. Y entonces yo les decía, listo, pero entonces no nos quedemos ahí. Ahorita hablábamos de un concepto de duplicar y de apalancarnos, de no quedarnos nosotros solitos en este negocio, de que todos nos asociamos y que todos aportamos y crecemos. Y ahí es cuando uno dice, listo, entonces si no te quedas con una sola tribu, pues entonces duplícala, haz otras 2 tribus, o sea que ya tienes 3 tribus que si tú estás haciendo una facturación en un promedio de 80 millones, también como un promedio, tú puedes estar hablando de llevarte 6 millones al bolsillo. Y eso sirve. ¿Les serviría a ustedes? Claro, mucho. Porque es que en ningún momento estamos diciendo, deja lo que haces. Muchas personas pueden estar acá pensando, yo ya me los gano, ¿para qué voy a hacer esto adicional? Pero no importa. No importa que ya te ganes 6 millones o más. Esto es un plan B, como se los contaba ahorita. La diferencia es que el mío era el plan B, se convirtió en plan A. O sea, vale la pena. Y entonces de repente, como seguimos hablando y esos mentores nos explican que es que tú debes de seguir duplicando y apalancándote, entonces ya no tienes 3 tribus, sino que ya puedes tener 6 tribus. Y con 6 tribus, si tú estás facturando 150 millones, después te puedes estar llevando al bolsillo 20 millones. ¿Y sería atractivo? Claro que sí. Y acá les voy a contar una anécdota que me pasó cuando se lo presenté a un gerente de negocio de la multinacional. Y él me decía, David, ¿yo para qué voy a hacer ese negocio si actualmente ya me gano lo que tú te puedes ganar con 6 tribus? Yo ya me gano 20 millones y un poquito más. Y entonces yo le decía, listo, pero es que tú te estás ganando ingreso activo, no ingreso pasivo. Yo te estoy invitando a que te ganes 20 millones con ingreso pasivo. ¿O qué te pasaría a ti
si el día de mañana esta multinacional llega a la empresa de consultoría que les contaba ahorita y aunque tú seas el empleado del mes, ya no te necesiten más. Y entonces ahí fue cuando él realmente reaccionó y dijo, sí, tenés toda la razón. Ahí ni siquiera quedó con 2 millones, quedó con 0 pesos. 0 pesos y una indemnización que no va a durar toda la vida. Entonces acá es bien interesante este concepto, porque mucha gente cuando ve las cifras dice, no importa, es que yo ya las tengo, no importa que las tengas, duplica o triplica tus cifras, pero duplícalas y triplícalas con un ingreso pasivo, que es lo que te estamos presentando hoy, que es lo más importante. Regálamela. Listo. Y entonces resulta que acá yo les quiero hablar de algo que me pasó cuando yo renuncié a la multinacional. Cuando renuncié a la multinacional, tuve una cita con el gerente de gestión humana, que es muy amigo mío, y él me decía, Lili, yo quiero saber qué es lo que a vos te pasó acá. Yo quiero saber vos por qué te vas, qué es lo que no te gustó, qué te pasó con nosotros, con quién tuviste algún problema. Entonces yo le decía a él, no, a mí no me pasó nada y yo amo esta multinacional, porque fueron 12 años, como los que les contaba ahorita, construyendo una familia. Fueron 12 años viviendo con mucha gente, muchas cosas. Pero yo le decía a él, yo acá encontré algo muy poderoso. Primero que todo encontré un mecanismo y un modelo para ayudar a mucha gente. Encontré un mecanismo y un modelo que tú inicialmente llegas al negocio por dinero, como en cualquier negocio. ¿Quién monta un negocio para perder plata? Nadie, ¿cierto? ¿Quién llega a un negocio para no ganar? Nadie. Entonces así llegamos a Leo y yo. También queríamos plata, llegamos a un negocio para ganar. Pero resulta que en el transcurso que fuimos entendiendo el negocio, nos dimos cuenta que acá hay algo mucho más grande. Y ahorita hablábamos de los valores que encontramos acá. Y ahorita hablábamos que hay unos sueños, pero unos sueños para cumplir, no tuyos, sino de los socios tuyos. Tú empiezas con los propios, pero terminas luchando por los socios de los demás. Y entonces yo le explicaba a este gerente que había encontrado todo esto en este nuevo modelo económico. Y entonces yo también le hice una fórmula, una pregunta a él, y le dije, mira, si en este momento yo te dijera que quisiera contratar a 15 personas para la planta y que las tuviéramos mañana acá, ¿tú me dejarías contratarlas? ¿Ustedes qué creen que él me dijo? Que no. Que no, y precisamente esa planta, en ese momento, estábamos en un proceso para despedir a 30 personas de la planta, o sea que era un super no. Me decía casi que estás loca. Entonces yo le decía, listo, por esa razón también quiero hacer un modelo económico diferente, porque yo como financiera te diría que no podemos contratar 15 personas más. Yo como financiera te puedo decir que si yo hago en este pedacito de la planta o en este pedacito de este negocio, hago las cosas bien, puedo hacer que las personas que están ahí sigan en ese proceso de pulido, pero no las puedo llevar a hacer una obra de arte. Pero cuando le mostré por qué me interesaba este negocio y cuando le mostré por qué por medio de este negocio sí podría hacer obras de arte y podría impactar a mucha gente, fue cuando él entendió que realmente esto era gratis. Y en este momento Alejo y yo iniciamos el negocio por dinero, pero en este momento Alejo y yo vamos más allá. Este negocio nosotros lo tenemos y lo tenemos en el corazón y lo desarrollamos con toda la pasión porque estamos convencidos que podemos aportarle a nuestro Colombia algo muy positivo, que podemos aportar a mover esa curva del desempleo en nuestro país, a ser mejores personas, a hacer obras de arte. Y eso es lo que yo también esta noche yo los quiero invitar. A los que hoy son invitados, yo quiero invitarlos esta noche a que nos acompañen a hacer obras de arte. Invitarlos a esta noche a que hagan parte de este equipo, a que se muevan con nosotros, a que sueñen con nosotros, a que estén visualizando este negocio en grande, no un negocio de productos. Y miren que acá en el transcurso de la charla vimos que no tiene nada raro cómo desarrollarlo.
O sea, son unos procesos sencillos, pero hay que poner en la acción, hay que poner el trabajo. Y entonces también yo los quiero invitar a los que somos actualmente socios a no jugar con el negocio, a que le pongamos toda la pasión, a que le pongamos todo el amor, a que realmente cambiemos nuestro país, movamos nuestro país y demos lo mejor de nosotros y hagámoslo en grande. ¿Listo? En este momento yo los quiero dejar con un pedacito de la historia que tenemos Alejo y yo. Alejo y yo, Alejo es mi hermano, pero es mi amigo, es mi socio, es lo mejor que me ha pasado, mejor dicho, se robó mi corazón, y yo les quiero dejar acá un pedacito de la historia de nosotros dos. ¿Listo? Solamente para que sueñen con nosotros, para que soñemos en grande, para que hagan parte de este equipo de alto rendimiento. Y bueno, muchas gracias. Nos dan volumen, por favor.